A continuación vamos a hablar sobre parto pretérmino. Mi nombre es María Clara Gómez Marín, soy residente de primer año de ginecología y obstetricia de la Universidad Industrial de Santander. La presente revisión está basada principalmente en las guías del Hospital Clínic de Barcelona y adicionalmente hacemos revisión de algunos artículos que iremos mencionando a medida que transcurre la presentación. En cuanto a la definición y clasificación del parto pretérmino, es el parto que tiene lugar antes de las 37 semanas de gestación. Se clasifica en prematuridad extrema, severa, moderada y leve. Como vemos en la diapositiva, cada una de estas, dependiendo de las semanas de edad gestacional, la mayoría o el 60% de los partos prematuros corresponden a prematuridad leve, que son los que tienen lugar entre las 34 semanas a las 36 semanas de gestación. Para hablar de la fisiopatología del trabajo de parto pretérmino, entonces tenemos las imágenes que se muestran en esta diapositiva, que son extraídas de un artículo del doctor Roberto Romero, publicado en el 2014, en el que habla, o él hace referencia, él y su grupo hace referencia a que el trabajo de parto normal y el trabajo de parto pretérmino tienen una vía de activación común o una vía terminal común. Se diferencian en que para el trabajo de parto normal es una vía de activación fisiológica y en el caso del trabajo de parto pretérmino es una vía de activación patológica. ¿Cómo es fisiológicamente esa vía de activación? Entonces es cuando inicia la actividad uterina, cuando voy a tener activación en las membranas y cuando voy a tener maduración a nivel cervical para lograr posteriormente una dilatación cervical. La activación patológica puede ser de una manera sincrónica o asincrónica. Sincrónica cuando se siguen estos mismos pasos que en la activación fisiológica y asincrónica cuando, por ejemplo, tengo manifestaciones que inician espontáneamente como una ruptura prematura de membranas, como el inicio de actividad uterina sin cambios cervicales, o el hecho de tener una insuficiencia cervical, que es cuando el cuello del útero inicia con dilatación sin presencia de actividad uterina. En cuanto a los factores de riesgo, es importante entonces tener en cuenta que uno de los factores de riesgo más importantes es el hecho de tener un antecedente de un parto prematuro espontáneo o de una ruptura prematura de membranas antes de las 34 semanas de edad gestacional. La historia de incompetencia cervical en el segundo trimestre o de un aborto espontáneo de más de 16 semanas, un episodio de amenaza de parto pretérmino o de ruptura prematura de membranas en la gestación actual, todos estos son factores de riesgo que me confieren un alto riesgo. El hallazgo ecográfico de un cervix corto para la edad gestacional, que podría ser un cervix menor de 25 milímetros antes de las 26 semanas, pero más adelante vamos a ver que las guías proponen, de acuerdo a la edad gestacional, una determinada longitud cervical. El hecho de tener una cirugía cervical previa como una conización también nos da un factor de riesgo. Las malformaciones uterinas como el útero bidelfo, bicórneo o septado también nos da factor de riesgo. En cuanto a aspectos más generales o sociodemográficos están la raza negra, el índice de masa corporal bajo, las edades extremas, bien sean pacientes adolescentes o pacientes con edad materna avanzada, y los periodos intergenésicos cortos menores de 12 meses. ¿Cómo voy a manejar a una paciente con parto prematuro? Entonces el seguimiento se inicia alrededor de la semana 13 a 14. ¿Cuándo qué? Cuando se haya constatado en este embarazo que haya normalidad en la ecografía del primer trimestre y en el tamizaje de aneuploidías, porque sabemos que una causa de abortos o de partos prematuros extremos espontáneos
podría ser la presencia de aneuploidías o de infecciones fetales. Entonces, por eso es importante asegurarse que en esa ecografía de primer trimestre, pues todo esté dentro de límites normales. También es importante solicitar cultivo vaginal, gram vaginal o frotis de flujo vaginal y el urocultivo antes de las 20 a 22 semanas. Esto pues al haber identificado en el control prenatal que la paciente tiene un riesgo de trabajo de parto pretérmino. También monitorizar la longitud cervical cada una de 3 semanas, o sea, eso se refiere a realizar cervicometrías. Y el tamizaje con cultivo recto vaginal hay que hacerlo de una manera precoz, no como tradicionalmente se hace en las 35 o 36 semanas, sino un poco antes, alrededor de las 34 semanas. En este artículo publicado en septiembre del 2016 de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que habla acerca de la cervicometría y los pasos apropiados o los pasos que se deben seguir para tener una correcta medición de la longitud cervical, entonces son los siguientes. Número 1, tener a la paciente con la vejiga vacía. Número 2, asegurarnos de que el transductor tenga una apropiada cobertura. Insertar con delicadeza el transductor en la vagina de la paciente. Guiar el transductor hacia el fornix anterior. Obtener una imagen sagital de todo el cérvix. Remover de una manera suave el transductor para aclarar la imagen, asegurarnos de que la imagen esté ocupando 2/3 de la pantalla, asegurarse que en la pantalla se esté viendo el orificio cervical interno y externo, hacer la medición de la longitud cervical a lo largo del canal endocervical entre OSI y OSE, repetir este proceso 2 veces y obtener de estas medidas quedarse o aceptar la medición más corta. Adicionalmente, en este artículo, el resumen de las recomendaciones son las siguientes. Recomiendan hacer cervicometría transvaginal de rutina en las pacientes con embarazos únicos que tengan una historia de parto pretérmino espontáneo. También recomiendan hacer cervicometría, no recomiendan hacer cervicometría a pacientes con cerclaje cervical, gestaciones múltiples, rupturas prematuras de membranas o placentas previas. Dicen que los estudios no son concluyentes y aún falta investigar al respecto para poder recomendar hacer cervicometría de rutina en este tipo de pacientes. Adicionalmente, mencionan que es importante que los clínicos o los médicos, si se va a implementar este tamizaje con cervicometría, haya guías estrictas de manejo en cada institución. Y además recomiendan que los ecografistas o los médicos reciban un entrenamiento específico para tener la adecuada calidad de imágenes cervicales durante el embarazo, para adquirir la destreza en la realización de estas cervicometrías y en la interpretación de las cervicometrías. Por otro lado, tenemos otra prueba que es importante y destacada dentro de las que podemos tener en parto pretérmino, que es la fibronectina. La fibronectina es una proteína de la matriz extracelular que se localiza entre el corion y la decidua y es marcador de disrupción coriodecidual. Esta fibronectina recomiendan las guías del Hospital Clínic de Barcelona, que se reservará para casos de diagnóstico dudoso, que tanto cervicometría como fibronectina tienen una eficacia similar, pero pues la fibronectina tiene mayor costo y un menor acceso, por lo que siguen recomendando realizar cervicometría. Para el manejo ambulatorio de estos pacientes
Entonces se van a dividir en 3 grupos: las que tienen una historia obstétrica muy desfavorable, las que tienen un riesgo potencial de parto prematuro que está dado por una historia obstétrica o factores clínicos, o aquellas que no tienen antecedente de prematurez, pero tienen un hallazgo de un cervix corto. En las que tienen una historia obstétrica muy desfavorable, que quienes son las gestantes con una historia de 2 o más pérdidas fetales en el segundo o inicio del tercer trimestre, que sea sugestivo de una incompetencia cervical, que tenga una historia de pérdida fetal en segundo o inicio de tercer trimestre después de una conización, o las gestantes a quienes se les realizó un cerclaje en la gestación anterior y que, a pesar de que se les indicó este cerclaje, tuvieron un parto prematuro. A estas pacientes está indicado hacerles cerclaje en semana 13 a 16. Las que tienen riesgo potencial por historia obstétrica o factores clínicos serían las siguientes: aquellas que han tenido una o dos pérdidas fetales en segundo o tercer trimestre que no han sido documentadas, un antecedente sugestivo de incompetencia cervical, un antecedente de prematurez o ruptura prematura de membranas antes de las 34 semanas, un diagnóstico incierto de incompetencia cervical, secundario a una histerosalpingografía o al uso de tallos de Egar, que son los mismos dilatadores cervicales, u otro riesgo de prematuridad como los factores uterinos o los factores cervicales. En el caso de que en estos pacientes con riesgo potencial por historia obstétrica o factores clínicos se evidencia una cervicometría menor de 25 milímetros antes de la semana 26, se debe iniciar tratamiento bien sea con progesterona vaginal o pesarios. La progesterona vaginal, óvulos de 200 miligramos cada 24 horas, o el pesario, pues que es una alternativa a la progesterona vaginal. Se debe hacer seguimiento con cervicometría a la semana de haber empezado a usar la progesterona. En los casos en que a pesar de que este tratamiento fue indicado y se sigue acortando el cuello del útero, se indicará un cerclaje. En el grupo de pacientes en el que no tienen antecedente de prematuridad, pero hay un hallazgo de cervix corto, entonces el porcentaje de que yo tenga un hallazgo de un cervix corto al hacer una cervicometría en segundo trimestre es inferior al 1%. Pero en el dado caso de que se haga esta cervicometría y si se tiene un valor de una longitud cervical de 20 a 25 milímetros, la indicación es revalorar a esta paciente en 1 a 2 semanas, indicándose incapacidad y reposo. Si al revalorarla está estable, entonces se continúa el seguimiento, pero no se indica progesterona. Si ya es un cervix menor de 20 milímetros, se indica progesterona o como alternativa el pesario y se revalorará en 1 semana. Si tengo un cervix menor de 20 milímetros y una paciente con una gestacional menor de 24 semanas que ha seguido con acortamiento del cervix a pesar de que tiene una progesterona o un pesario, se indicará cerclaje. Acá importante, el doctor Roberto Romero, en un artículo publicado en el 2014, se refiere a la progesterona como una excelente alternativa para la reducción en la tasa de parto pretérmino. En esta imagen podemos ver que si se utiliza la progesterona cuando hay una gestación de menos de 28 semanas, la reducción en el porcentaje de presentación de parto pretérmino disminuye hasta en un 50%. Si es en menos de 33 semanas, se disminuye hasta en un 45%, y en las 35 semanas hasta un 38%. Ya menor de 37 semanas, pues la P nos da no es una significancia estadística importante, pero en los trimestres o en las edades gestacionales previas
si hay una reducción importante con el uso de progesterona versus placebo. Ya para hablar del trabajo de parto pretérmino como tal, que es la presencia de dinámica uterina regular asociada a cambios cervicales de las 22 semanas hasta las 36 semanas. Cuando tenemos un trabajo de parto pretérmino, en la mayoría de los casos en los que la paciente ingresa con este diagnóstico, el riesgo real de que se desencadene el parto es muy bajo, desde un 20 a un 30%, pero de igual manera debe ser una paciente que se debe valorar de la siguiente. Sabemos que el parto pretérmino, o debe saberse que tiene un origen multifactorial. No hay una causa completamente establecida de que sea solamente por esa causa, sino que es algo que incluye múltiples causas. En la mayoría de los casos, pues la causa vendrá a ser idiopática. En otros casos, la causa puede ser sobredistensión uterina, como en las gestaciones múltiples o el polidramnios. También la infección es una causa importante. Si hay una paciente con una pielonefritis, una apendicitis, vaginosis, vaginitis, pues entonces eso me podría generar un trabajo de parto pretérmino. O también las infecciones intraamnióticas subclínicas, que son tienen un porcentaje importante dentro de las causas infecciosas. Para el diagnóstico de un trabajo de parto pretérmino, muy importante y principalmente pues determinar la edad gestacional de la paciente mediante bien sea la fecha de última menstruación o una ecografía temprana confiable. Una ecografía bien sea de primer trimestre o hasta la semana 24 nos da una gran confiabilidad. La anamnesis, tener en cuenta hace cuánto tiempo la paciente tiene síntomas, tener en cuenta si se trata de dinámica uterina es sola o una dinámica uterina acompañada de otros síntomas, si tiene o no pérdidas vaginales como sangrado, amenorrea, leucorrea, si se acompaña de otros síntomas como sintomatología urinaria o si se acompaña de un flujo vaginal fétido, de un flujo vaginal pruriginoso. Identificar bien qué factores pueden estar relacionados de acuerdo a la historia clínica que me puedan dar la causa de ese trabajo de parto pretérmino. En cuanto al examen físico, importante los signos vitales. No es lo mismo una paciente que ingresa sin taquicardia a una paciente que ingresa taquicárdica, febril, que si se identifica en el monitoreo fetal de pronto una taquicardia fetal. La altura uterina, como mencionamos, la sobredistensión uterina es una causa de parto pretérmino o de trabajo de parto pretérmino mejor. El hecho de que sea un embarazo gemelar tal vez no diagnosticado. La especuloscopia es importante para descartar que no vaya a haber una ruptura prematura de membranas asociada. El tacto vaginal para identificar los cambios cervicales que pueda tener esta paciente y así poder hacer el diagnóstico de si se trata de una amenaza de parto pretérmino o un trabajo de parto pretérmino. Pruebas complementarias a utilizar, principalmente el monitoreo fetal, la cervicometría y pues los laboratorios del perfil infeccioso que me puedan apoyar en el diagnóstico. Importante la evaluación del riesgo en estas pacientes para identificar las pacientes con alto riesgo de parto pretérmino. Entonces tenemos unos criterios clínicos que son el parto pretérmino anterior espontáneo antes de la semana 34, una pérdida gestacional tardía mayor de 17 semanas, el embarazo múltiple o una portadora de un ser clave. También el hallazgo de un cervix corto, un bicho mayor o igual a 5 o los siguientes criterios de acuerdo a cervicometría y de acuerdo a edad gestacional. Una paciente con un cervix menor de 25 milímetros antes de las 28 semanas de edad gestacional, una paciente con un cervix menor de 20 milímetros entre la semana 28 y 31,6 de edad gestacional, o un cervix de
menos de 15 milímetros antes de a las 32 semanas o más de gestación. En cuanto al manejo en urgencias, si yo identifico una paciente con una dinámica uterina regular, entonces la indicación es observar durante 2 a 3 horas, evaluar si hay o no cambios cervicales y evaluar la posibilidad, de acuerdo a las condiciones clínicas, de administrar una dosis única de nifedipina. Si la dinámica uterina cede y no hay modificaciones cervicales, se podría indicar alta y reposo. O sea, estaríamos hablando de una amenaza de parto pretérmino. Si persiste la dinámica uterina y no hay modificaciones cervicales, entonces es una paciente que requiere una observación más prolongada, pero que no necesariamente necesita un tratamiento tocolítico ni corticoide de forma sistemática. ¿Por qué? Porque hay que evaluar la causa que pueda tener esa paciente de ese inicio de dinámica uterina. No se podría perpetuar la exposición a una infección si un feto pues está en una cavidad amniótica infectada. Y pues lo ideal es el alta precoz cuando se da la sintomatología. En caso de que se evidencien cambios cervicales, ya se debe hacer un ingreso hospitalario. El manejo en urgencias, entonces si tenemos ausencia de dinámica uterina regular o cuando las modificaciones cervicales han sido un hallazgo en una paciente asintomática, se debe valorar los parámetros que mencionamos previamente considerados como de alto riesgo. Por ejemplo, si tengo una paciente con un cervix corto, pero tiene una ausencia, si no tiene sintomatología, no va a requerir tratamiento tocolítico. Lo que requiere es un seguimiento y que se le indique reposo e incapacidad. Los estudios complementarios que hablábamos en un principio con el diagnóstico, entonces son el monitoreo fetal, la cervicometría, la ecografía obstétrica que me apoye con el diagnóstico de la edad gestacional y pues poder comparar de esta manera un adecuado crecimiento o inadecuado crecimiento fetal. Si el trabajo de parto pretérmino está asociado o no a un bajo peso, a un feto con bajo peso o a un feto con RCIU. Hacer el estudio de la parte de perfil infeccioso, hemograma, proteína C reactiva, uroanálisis, urocultivo. Frotis de flujo vaginal, indicado para quienes, para pacientes con síntomas sugestivos de vaginosis o vaginitis, o si tienen cerclaje. Y para realizar una amniosíntesis diagnóstica, hay que tener en cuenta que hay unos valores pues, que aquí se dan para gestaciones únicas y menores de 32 semanas, en los que tienen una buena sensibilidad del 89%, pero aún más importante, su valor predictivo negativo. Lo que quiere decir que si la amniocentesis me reporta negativa, lo más seguro es que esta paciente no curse con una infección intraamniótica. El manejo farmacológico, entonces, la muy bien conocida maduración pulmonar, que se puede hacer con betametasona o dexametasona, se realiza de la semana 24 a la semana 34-6. La betametasona, dosis de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Y la dexametasona, una dosis de 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. La primera dosis debe aplicarse incluso cuando es poco probable que yo pueda alcanzar a aplicar la segunda dosis. Los fetos tienen una disminución en la morbimortalidad, así sea con una sola dosis de maduración pulmonar o de corticoides. La dosis de refuerzo está indicada en pacientes con menos de 34 semanas y si la dosis completa fue administrada hace más de 2 semanas o hace 2 semanas o más. Algo nuevo que dice ACOG en su boletín de octubre del 2016 es que también está indicado en pacientes con gestaciones de 34 a 36 semanas, o sea, pretérminos tardíos,
que tengan riesgo de parto en los próximos 7 días y que no hayan recibido previamente corticoides. La tocolisis, el objetivo de la tocolisis es completar la maduración pulmonar fetal o la neuroprofilaxis. ¿Qué contraindicaciones hay? Entonces, como mencionábamos, en un reporte de una amniocentesis patológica que me muestra una glucosa menor de 5, una tinción de Gram que reporte algún germen positivo o tener el cultivo positivo, o si hay contraindicación de seguir con la gestación a causa de un desprendimiento prematuro de placenta o una descompensación de alguna enfermedad materna. En cuanto al tratamiento de mantenimiento, se va a suspender todo tratamiento tocolítico después de cumplir 48 horas de tratamiento. Se considerará si se prolonga este tratamiento en caso de un reinicio persistente de dinámica uterina con un riesgo muy elevado de parto pretérmino antes de las 32 semanas, o si hay una dinámica uterina persistente que impide el alta, aunque esto no me confiera un riesgo inminente de parto. La indicación debe estar justificada de manera correcta. En cuanto a las opciones de tocolíticos, entonces tenemos el popular nifedipino o nifedipina. Vienen presentaciones de 10 miligramos o de 30 miligramos. En el caso del trabajo de parto pretérmino, se utiliza en la mayoría de los casos cápsulas por 10 miligramos. La dosis que recomiendan las guías del Hospital Clínic de Barcelona es 20 miligramos dosis inicial, seguido de 20 miligramos cada 6 horas durante 48 horas. Si no existe respuesta a este tratamiento inicial, añadir una dosis de rescate, o sea, el tratamiento inicial de los 20 miligramos, añadir una dosis adicional de 10 miligramos a los 20 minutos. Y si no hay respuesta, nuevamente a los 20 minutos otros 10 miligramos, siendo un máximo de 40 miligramos durante la primera hora. Si después de esta segunda dosis de rescate no hay respuesta, estaría indicado cambiar a un tocolítico endovenoso, como los que vamos a ver a continuación. La nifedipina está contraindicada en pacientes que tengan disfunción renal, hepática o cardíaca, que estén usando de manera concurrente otro tipo de medicación antihipertensiva, que tengan alergia al fármaco o una hipotensión clínica, pues que ya sea por circunstancias basales, pues porque vamos a tener una disminución adicional en la tensión arterial. Efectos secundarios pueden ser cefalea e hipotensión. El atosiban es un fármaco de uso endovenoso. Es el fármaco de elección para embarazos múltiples, para pacientes cardiópatas y aquellas que tienen un tratamiento antihipertensivo de base. Se administran ciclos de 48 horas, siendo posible repetirlos hasta un total de 3 ciclos. Las contraindicaciones pueden ser alergia al fármaco, aunque esto se presenta en muy pocas oportunidades. Los riesgos potenciales o efectos adversos son náuseas, vómitos, cefalea, rubor, dolor torácico. El esquema de infusión es el que ven a continuación. Se pasa un bolo inicial de 0.9 mililitros en un minuto. Esto corresponde a una dosis total de atosiban de 6.75 miligramos. Posteriormente se hace la infusión de 2 viales de 5 mililitros a una velocidad de 18 miligramos por hora durante 3 horas, correspondiendo a una dosis de 54 miligramos de atosiban. Y para finalizar son 2 viales de 5 mililitros, también diluidos en 100 mililitros, para pasar a una velocidad de 6 miligramos por hora durante 45 horas, correspondiendo a una dosis de 270 miligramos de atosiban. En la siguiente diapositiva vamos a ver un esquema en el que se evidencia de una mejor manera este esquema de infusión. Entonces, como comentaba, son 3 etapas. La primera es un bolo
que se administra de una solución inyectable, como vemos en la diapositiva. Hay una solución inyectable de esos miligramos, de 6.75 miligramos en 0.9 mililitros, y una presentación que viene es una solución para la infusión que viene de 37.5 miligramos en 5 mililitros, y pues se realiza de la manera explicada previamente. En cuanto a la indometacina, es útil sobre todo en los casos de amenaza de parto pretérmino precoces, aquellas que son menores de 26 semanas, aunque en el protocolo del Hospital Clínic de Barcelona es el tocolítico de elección en embarazos menores de 24 semanas. La pauta o la indicación de manejo es una dosis inicial de 100 miligramos vía rectal más 50 miligramos vía oral, y posteriormente se continúa 50 miligramos cada 6 horas vía oral. Respecto al tratamiento con indometacina que sea en otras edades gestacionales, entonces hay que tener precaución porque la indometacina nos puede generar una posible restricción del ductus arterioso, por lo que si estamos en una edad gestacional de 27 a 31.6 semanas, debe hacerse seguimiento del líquido amniótico y del Doppler, porque nos puede reducir el índice de líquido amniótico y, pues como comentaba, puede reducir o puede restringir el ductus arterioso. Si son gestaciones de más de 32 semanas, se debe evitar este tratamiento tocolítico, y en el caso de que se llegue a usar como tratamiento del polidramnios, pues hay que hacer un control estricto del líquido amniótico y también pues del Doppler del ductus arterioso. La indometacina viene en presentación de cápsulas blandas de 25 miligramos y también en presentación de supositorios de 100 miligramos. El manejo farmacológico con antibióticos no está indicado de manera sistemática. Está indicado en pacientes que tengan parto inminente, que tengan un cultivo con Streptococcus agalactiae positivo o que no tengan cultivo rectovaginal. En las mujeres que tengan un diagnóstico confirmado de infección intraamniótica o una sospecha diagnóstica de la misma, o en caso de que tenga un urocultivo positivo o cultivos endocervicales positivos. En esos casos son los casos en los que están indicados los antibióticos. En otros casos el antibiótico no demuestra que haya una mejoría en la morbimortalidad fetal, por lo tanto no están indicados de forma sistemática. Cuando tengo un parto inminente, se debe hacer neuroprofilaxis con sulfato de magnesio en partos menores de 32 semanas, neuroprofilaxis fetal. Esto me disminuye las tasas de parálisis cerebral, y también pues tener en cuenta la profilaxis antibiótica para Streptococcus agalactiae si se tiene un resultado positivo o desconocido del cultivo rectovaginal. Esto me disminuye las tasas de sepsis neonatal temprana. Si la paciente llega a tener egreso, no se considerará que haya un tratamiento oral de mantenimiento con tocolíticos, a menos que, como comentábamos previamente, se justifique el porqué de ese tratamiento oral. Se debe hacer un control de la paciente en 1 a 2 semanas y se deben explicar claramente los signos de alarma para reconsultar por urgencias. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a la presentación del parto pretérmino. Espero haya sido de su agrado y aporten en alguna medida a su formación o conocimientos. Muchas gracias.